Vamos a invitarlos a todos antes de leer, a que cerremos nuestros ojos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre en el alto cielo, en estas horas de la noche simplemente quiero pedirte que puedas darme palabra buena, palabra que provenga de ti. Quiero pedirte por cada uno de los que nos hemos congregado esta noche. Hemos pasado muchas horas aprendiendo, estamos cansados tal vez. Pero sin embargo, si todos hemos venido a esta casa y a este lugar es porque te amamos. Porque queremos que estés en medio nuestro. Porque te queremos en nuestras vidas cotidianas y en cada cosa que nosotros hacemos. Pedimos tu bendición al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 28, nos habla de una historia bastante triste. Saben, siempre me ha impactado tremendamente que cuando leo el libro de las Crónicas o el libro de los Reyes, toda la vida, toda la obra de la vida de un ser humano se define con una sola línea. ¿Hizo lo bueno a los ojos de Jehová o hizo lo malo a los ojos de Jehová? Yo digo, ¿qué manera tan injusta podría decir uno de decir qué es lo que ha hecho una persona en la vida? Todos cometemos errores, todos hacemos cosas buenas, todos hacemos cosas malas, pero que te definan con una sola línea y te digan, hizo lo bueno o hizo lo malo. ¿Te imaginas tu nombre en este libro? ¿Cómo sería la línea que tendría abajo? Yo a veces me asusto de pensarlo, ¿sí? Mas sin embargo, la historia de hoy es la historia de un joven de 20 años. Él se llamaba Acaz. Era tercera generación de creyentes. Venía de padres que hicieron lo recto a los ojos de Jehová y de abuelos que hicieron lo recto a los ojos de Jehová. Él se crió en la religión. Bien. Él comenzó desde muy chiquito y empezó y entendía desde muy temprano. Papá y abuelo lo llevaban al santuario y todas las mañanas, a las 9 de la mañana, ellos entraban al santuario y entonces veían que estaba el altar y veían la columna de humo hacia arriba, sentían desde lejos el aroma del incienso. La vida de acá siempre estuvo permeada de religión, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero cada rey, cuando él entraba a ejercer su dominio, una de las primeras labores que está escrita en la ley de Dios es que él, con su propia mano, en su letra manuscrita, tenía que escribir su propia copia del libro de la Biblia. Su propia copia. Tengo un amigo psicólogo y él recomienda que uno pueda hacer eso. Se lo recomiendo a ustedes también. Tomar un cuaderno, tomar la Biblia y empezar desde Génesis 1:1 y en el principio. Y lo vas escribiendo con tu propia mano, tu propia letra. Y cuando lo termines, lo lees de tu propia mano y de tu propia letra. Interesante. Acá se hizo este ejercicio como todos aquellos que tenían que ascender al trono y por supuesto cuando llegó su momento fue coronado. Una vez que murió su abuelo, murió su padre, por fin Acaz fue rey. La Biblia dice en el versículo 1, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Empezamos mal, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la definición específica que no queremos tener nosotros, ¿verdad? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero esta definición pienso yo que es totalmente justificada. Pero es triste que te digan el desenlace al inicio. Pero vamos a ver cuál es el desenlace, por qué razón. Él no hizo lo recto a los ojos de Jehová, ¿ok? En primer lugar, vamos a entender lo siguiente. Al parecer, Acaz vivió en un mundo permeado de religión, pero nunca la experimentó por sí mismo. Al parecer, él vivió la religión de sus padres y la religión de sus abuelos, pero nunca tuvo una religión propia. ¿Por qué? Porque aquí dice, versículo 2, que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, el país vecino, y además hizo imágenes fundidas a los Baales.
Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Yo no sé en qué momento Acaz en su vida religiosa pensó que no era tan necesario servir solo a un Dios. Dice aquí que siguió de alguna manera, y hay que entender, la casa de Israel y la casa de Judá estaban emparentadas, por tanto él conocía a sus primos o a sus tíos, o de alguna manera los que eran cercanos a él, y ellos guardaban y adoraban a otros dioses. Y en algún momento él dijo, bueno, si mis primos, mi familia adora a tales dioses, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Bien. Y entonces empezaba a adorar, iba a las 9 de la mañana, otra vez estaba frente al altar, veía la nube, y entonces servía al Señor Dios, pero también por la tarde iba y armaba otro altar y entonces adoraba al otro Dios y después adoraba al otro Dios. Él pensaba que no había absolutamente nada de malo en eso. ¿Bien? No había nada de malo, él pensaba. Más sin embargo, la Biblia dice que todas las acciones de alguna manera tienen consecuencias y Dios, por cierto, a algunas personas les da la consecuencia en vida. Acaz era el rey de una nación. Por tanto, el Señor intervino de una manera en que él pudiera entender que se había alejado de sus caminos. ¿Cómo intervino? Versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios, noten la expresión, su Dios, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Y fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Sí? Ellos fueron a la guerra, se encomendaron a Dios, pero Dios no les respondió. Ellos perecieron allí en el campo de batalla, quedaron ahí tirados, y él vio la derrota, y él decía, pero no me encomendé a Dios. ¿Sí? ¿Acaso no me encomendé a Dios? ¿Por qué no me protegió? ¿Por qué cuando fui a la guerra Él no fue abriendo el campo de batalla como lo hacía en tiempos de David? ¿Sí? Y nótese que la Escritura dice que Jehová, su Dios, lo entregó. Él era su Dios. Voluntariamente Dios lo entregó. En el lenguaje bíblico lo dice así. Siempre es muy crudo el lenguaje bíblico, pero en realidad simplemente Dios, cuando tú perseveras en el mal hacer, no es que te empuje a hacer el mal, simplemente te lo permite. Bien. Y en este caso quitó su protección y entonces Acaz fue derrotado. Yo no entiendo bien la mente de Acaz. Porque cuando él se vio derrotado, él empezó a buscar posibles culpables. ¿Saben cuál fue el culpable que él encontró de la derrota? Dios. Él se empezó a ensañar con el Dios de Israel. Y las atrocidades que él hacía antes las comenzó a hacer aún más. Empezó a levantar altares, empezó a levantar imágenes otra vez, empezó a hacer que el pueblo de Israel también adorara a los Baales. Cuando tú empiezas a leer este capítulo, tú empiezas a pegarte en la frente. Tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si el Señor te está jalando de las orejas es porque tú quieres que Él quiere que tú recapacites, ¿sí o no? ¿Sí? Mas sin embargo, Él no recapacitó. Él dijo, yo fui a la guerra y me encomendé a este Dios y me derrotaron. ¿Qué quiere decir? Que este Dios no tiene poder. No tiene poder. ¿Sí? Llevó prisionero gran parte el ejército de los sirios y el ejército de Israel. Se los iban llevando en el camino y Dios intervino con un profeta para que no fueran todos prisioneros para allá. Finalmente, cuando Dios intervino, los liberaron y ellos volvieron a su casa. Pero en su afán, ¿verdad? Este rey, de poder de alguna manera gozar del poder de Dios, todavía hizo cosas peores. En Segunda de Reyes, capítulo 16, dice una cosa que yo digo, ¿a quién se le ocurre? ¿Sí? ¿Saben? Estos sirios que vencieron a la casa de Judá en aquella ocasión, era un imperio fuerte y grande, pero se había levantado otro imperio superior, los asirios. Tengan cuidado, no es lo mismo que sirios que asirios en la Biblia, son dos pueblos diferentes y eran enemigos. En este caso, los asirios se levantaron y vencieron a los sirios. ¿Saben qué fue lo que dijo Acaz?
¿el Dios de los asirios tiene poder? El mío no tiene ninguno, pero el de ellos sí tiene poder. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Segunda de Reyes 16, versículo 10. Miren lo que hizo. Después el rey Acaz, al encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, a encontrar a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria en Damasco. Cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, evidentemente en Damasco no adoraban a Jehová, ¿ok? Vio el altar que estaba en Damasco y envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Fue a visitar la capital de este reino asirio con un cuaderno y con un lápiz. Y vio el altar y empezó a dibujar el altar. Después que hizo todo el plano, empezó a colocar las medidas. Empezó a ver las figuras, empezó a ver los materiales. ¿Por qué piensan ustedes que hizo eso? Porque iba a construir justamente un altar semejante a ese. ¿Dónde? Lo dice el versículo 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová. ¿Cuál es el altar de bronce? ¿Es el altar del incienso o no? ¿Cuál es? El del sacrificio, donde se sacrificaba el cordero que representa al Hijo de Dios, ¿sí o no? Sacó ese altar de su lugar en el santuario y entonces lo puso a un lado del santuario. Cuando él entraba todas las mañanas veía ese altar y ahora lo corrió hacia el norte. ¿Por qué? Porque en el 15 dice, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Interesante. Él dijo, de alguna manera, o por lo menos por sus obras se deja ver, él pensó y dijo, miren, fuimos a ver a esta otra religión que encontramos allá en Asiria. Vamos a copiar la forma del altar que ellos tienen para adorar a los dioses que ellos tienen y los vamos a colocar aquí en el templo del Señor. ¿Ok? Y todos vamos a ofrecer incienso al Dios de Asiria en el templo del Señor. Eso se llama sincretismo. Es cuando dos religiones de alguna manera empiezan a tener puntos comunes y se empiezan a fusionar. ¿Ok? En este caso, él tuvo un pensamiento sincrético y dijo, bueno, tenemos al Dios de Israel que no es tan poderoso y ahora tenemos al Dios de los sirios que sí es muy poderoso. Vamos a juntarlos a los dos para que los dos nos protejan. Ahora fíjense que el altar que él puso a funcionar era el altar de los sirios. Ahora tú entrabas al santuario y lo que veías era un altar de abominaciones. Él tenía escondido el otro altar para sí mismo. Yo creo que él pensó, bueno, no quiero sacar el altar del todo, porque tal vez el Dios de Israel se enoje, ¿sí? Así que no lo voy a sacar del todo, pero voy a imitar el otro altar y así puedo adorar en este y puedo adorar en este otro. Y así ningún Dios se enoja conmigo y tenemos a todos contentos. Ahora todos los que llegaban al santuario a ofrecer incienso, ¿a dónde iban a adorar? Al altar de Asiria. Al altar de Asiria. Le enseñó a Israel a cometer pecados. ¿Y saben? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo le fue a él en la vida? ¿Bien o mal? ¿Qué pasó en las siguientes guerras? ¿Ganó o perdió? Es evidente que el enojo de Dios se manifestó. Volviendo a Segunda de Crónicas, capítulo 28, vamos a leer el último versículo y dice algo bien interesante. En el versículo 22 dice, además el rey Acaz en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo pues que los dioses del rey de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y de todo Israel. Ahora miren, esto es único. Además de eso,
Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Llegó un momento en que él dijo, bueno, ahora ya no me sirve nada. Dios no me ayuda, Dios no me está ayudando, nadie me está ayudando. En ningún momento, ¿verdad? Él reflexionó que tal vez el problema estaba en su corazón. Él siempre pensó que el problema era el poder de Dios. ¿Qué terminó haciendo? Cerrando las puertas del templo. ¿Sí? Un templo cerrado. ¿Ustedes lo vivieron en la pandemia? Los templos todos cerrados. No podíamos juntarnos, no podíamos reunirnos para adorar, no sé, ¿me entienden? En el caso de él, ninguna persona que quisiera adorar al Dios verdadero podía hacerlo en el templo. Esto es crítico, porque no era solo que él tuviera la religión incorrecta, sino que obligaba a que todos la tuvieran. Y aquel que quisiera ser justo no tenía la opción de ser justo. El ejemplo de Acaz es algo bastante interesante. Él copiaba las religiones extranjeras, empezó a traer cosas a la casa de Dios. Empezó a mezclar la religión. Es en ese entonces que la Biblia nos arroja un poquito de luz. Segunda de Crónicas 29, versículo 1, dice así. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años. El hijo de Acaz. El hijo de Acaz. Imagínense cómo creció ese niño en medio de todo lo que había hecho su padre. Con un templo cerrado, con un altar de abominaciones en la casa del Señor, con idolatría por todos lados donde él fuera. Así fue como se crió Ezequías, en medio de toda la pudredumbre de la apostasía, una de las más grandes que tuvo el pueblo de Dios de aquellos días. ¿Cómo se imaginan que creció él? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Yo no sé cómo será crecer en eso, pero todos aquellos que no nacimos en la iglesia, nacimos en ese tipo de cultura, ¿verdad? Una cultura que no adora necesariamente a Dios o que lo respeta pero lo ignora, ¿verdad? Fíjense que él, de alguna manera milagrosa, no participó de los pecados de su padre. Dice aquí en el versículo 2 que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué linda frase. ¿Te la imaginas con tu nombre? Hizo lo recto a los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esto es tremendo, ¿saben? Muchachos, jóvenes, jovencitas, si tus padres no han seguido los caminos del Señor, no tienes por qué hacerlo tú. Mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho algún tiempo, y yo ya estaba empezando. El borracho que ustedes saben. Sí, se pueden romper las cadenas. Es posible tener un cambio de dirección. Si los padres llevan un cambio que no es precisamente el más cristiano o espiritual, nosotros podemos preservarnos fieles en medio de la infidelidad. Podemos sacar fuego, calor de la frialdad, valor de cobardía. Podemos hacer muchas cosas si es que estamos aferrados de la mano del Señor. Y aquí es justamente el punto principal de lo que Ezequías hizo en este punto. Él no quiso ser igual a su padre. Él no quiso ser igual a su padre. Dice aquí en el verso 3 una cosa que a mí me sorprende. Porque los reyes, ¿verdad?, son equiparables tal vez a los presidentes que hoy día tenemos. Los presidentes siempre prometen y nunca cumplen. Pero cuando tú lees el versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, y yo estoy seguro que el primer día, abrió las puertas de la casa de Jehová. Se metió al templo
con un poco de gente y sacó las tablas que estaban cubriendo el santuario, la puerta de entrada, ¿sí? Y entró allá y se puso a limpiar, hizo aseo. Es lo primero que hizo en el santuario. Agarró la escoba, ¿me entienden? Agarró la escoba para limpiar la casa del Señor. Tomó todos los escombros, dice la palabra, y entonces todo eso lo llevó a un lugar de un basurero que se llamaba el Torrente de Cedrón. Arrojaron todo allí, quebraron todas las estatuas que estaban allá. ¿Qué piensan ustedes que pasó con el altar que había hecho su padre? Quedó hecho 1000 pedazos en el Torrente de Cedrón. Una vez que terminó todo eso, entonces convocó a los principales sacerdotes de la nación y les dijo lo siguiente, versículo 10, ahora yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Él entendió de que el problema de todo el fracaso que había tenido la casa de Judá no se debía a que Dios no tenía poder. Y esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso. Cuando ustedes leen el versículo 1 de este libro, de este capítulo, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y noten esto, es único casi en la Biblia. Reinó durante 29 años en Jerusalén y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Qué extraño, ¿no? Porque siempre que se menciona un rey, se menciona cuál fue el padre de ese rey. Pero aquí no se menciona el padre. ¿A quién se menciona? A la madre. Ahí entendemos por qué él se sostuvo fiel. Porque él siguió la religión de la madre, no la religión de su padre, durante todo ese tiempo. Ella lo fue criando y le fue diciendo, mira, todo lo que hace tu padre, eso, olvídalo. Ven aquí a leer la palabra de Dios conmigo. Este es el camino verdadero, este es el camino correcto. Si tú vienes aquí vas a hallar salvación, perdón, vas a encontrar bonanza y todas las bendiciones que el cielo pueda darte. Él lo fue creyendo y eso fue con el tiempo haciéndolo crecer. Zacarías, su abuelo, también tiene que haber colaborado en su crianza. Cuando llegó su momento de tomar sus propias decisiones, él decidió por Jehová. Esta frase para mí es muy clara. Ahora pues, yo he determinado hacer un pacto. ¿Qué fue lo que dijo? Yo he determinado. No era una emoción. No fue una emoción. No fue que él dijo, no, ya saben que ya, lo quiero hacer y lo quiero hacer y lo quiero. Él lo pensó, lo meditó. Todo el tiempo que esperó ser rey, él ya había en su mente tenido esa convicción de poder hacer un cambio en lo que había hecho su padre en Israel. Tomó una determinación en su corazón. ¿Qué otro personaje de la Biblia conocen que tomó determinaciones? Daniel. Determinó en su corazón no contaminarse con la porción. ¿Quién va a comer? Muy bien, excelente. Excelente, es una convicción. ¿Ustedes entienden lo que es una convicción? No es simplemente que tú vienes a un congreso y te emocionas y dices quiero cambiar, ¿verdad? Sino que en el congreso tú vas investigando y llegas a casa y cuando llegas a casa todo lo que aprendiste lo vuelves a estudiar, lo vuelves a repasar y poco a poco llega un momento en que tú dices no tengo ninguna otra vía, esta es la única vía que yo tengo que hacer un pacto con Dios para que Él aparte el ardor de su ira de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi ciudad, de mi país. Yo quiero hacer un cambio, yo quiero empezar con este cambio. Yo quiero de alguna manera poder influir en la gente. Quiero poder de alguna manera ser fiel, pero no por emoción, sino porque yo lo he decidido así. Porque he decidido ser fiel y ayúdame, Señor, porque soy débil. Una convicción de fe. Yo quiero cambiar de verdad, de verdad. Esto no es como cuando uno llega a fin de año y dice, quiero bajar de peso. ¿Sí? No es así, ¿me entienden? Es una convicción de fe, ¿sí? Es una determinación propia. ¿Saben por qué les digo esto? Esto es como el matrimonio, ¿sí?
En el matrimonio las cosas son todo miel, dulce, azúcar y flores. No. Pero cuando ya te casaste, tú tienes la convicción. Yo tomé la decisión de amar a esta mujer y aunque me lo haga difícil, tengo que amarla. ¿Sí? Amén. Sí. Es una convicción de fe y eso es para siempre. Desde el altar hasta el Edén. ¿Sí? Desde el altar hasta el nuevo Edén. Es una convicción. ¿Saben? Yo me bauticé 2 veces. La primera vez fue por emoción. La segunda vez yo le dije, bueno, la primera vez fue por emoción y me da un poquito de vergüenza decirlo. Aquí dicen, ¿cómo le dicen? ¿Se tragó? ¿Cómo dicen? Me enamoré de una muchacha. ¡Uf! ¡Qué terrible! Estoy confesando aquí. Ojalá esto no se transmita para Chile, ¿sí? Porque... La muchacha se fue lejos y entonces yo, en mi juventud, yo empecé con mis depresiones y estaba tan aburrido yo, ¿verdad? Y me aparté de la iglesia y por ahí terminé bailando en una salsoteca que más encima se llamaba La Caldera del Diablo. Con el tiempo el Señor me permitió tener muchas experiencias. Una de esas fue estar en este lugar. Aprendí muchas cosas en ese camino. Y en algún momento volví a tener la convicción de tener una ceremonia bautismal, una reconciliación con Dios. Y de decirle a Dios con todo mi corazón, Padre, aunque me deje la que me deje, aún con plata, sin plata, pase lo que pase, yo no me voy de tu lado. No me importa si me matas, como dijo el profesor Dave. No me importa si me matas, pero yo sigo aquí. Es una convicción de fe que tenía un solo hombre. Un solo hombre. Entonces, Ezequías hizo algo muy inteligente. Él dijo, hay que reformar todo esto que tenemos aquí. Y empezó a buscar en las Escrituras. Pidió consejo a los sacerdotes, a los profetas. Empezó a indagar, empezó a buscar. Poco a poco empezó a hacer un restablecimiento. Pero antes de eso, ¿saben qué es lo que hizo? Estudió la palabra de Dios, convocó a los grandes hombres de Dios a que se sentaran frente a él. Y les dijo, santifíquense. Santifíquense ustedes, así como yo también me santifico. Santifiquémonos, porque no es solo mi padre, son todos nuestros padres los que han pecado. Todos necesitamos esa reconciliación con Dios. Todos necesitamos llegar allí. ¿Y saben qué? Fue algo hermoso, porque los sacerdotes vieron la convicción del rey, reconocieron también sus pecados. Y dice que los levitas fueron más fieles incluso que los sacerdotes en la acción de reconocer esto. Se arrepintieron de sus pecados y dice que agarraron y tomaban todos los ídolos que tenían escondidos debajo de la falda y en sus casitas y los llevaban también al torrente de Cedrón. Yo no sé cuánta basura metieron allí. Pero eso fue una obra impresionante. Botaron todo lo que tenían allí y dijeron, bueno, estamos cerca de abril, ¿no? Vamos a hacer Pesaj, vamos a hacer una santa convocación, un congreso, ¿sí? Vamos a celebrar la Pascua de Jehová, una fiesta que duraba, ustedes saben, un día, pero también se extendía por 7, ¿no? Por 8 días en total era la fiesta y entonces hicieron una cosa única. En el norte, en el reino del norte, todos eran apóstatas, ¿ok? La mayoría de la línea de Jeroboam nunca levantó la cabeza. Mas, sin embargo, Ezequías se atrevió a cruzar la frontera. El reino de Israel son los mismos que le ganaron la guerra a Judá. No sé si me entienden. Eran los vencedores de la guerra anterior. Y él se atrevió a mandar mensajeros, aunque pensaran que eran espías. Recorrieron todas las tribus, Zabulón, Gad, Benjamín. Cada uno de los rincones de la nación fue de alguna manera tocado
Y muchas personas de allá, cuando vieron los mensajeros, lo dice la palabra, ¿saben qué es lo que hacían? Se reían en su cara de la invitación. Pero habían fieles también. Y aceptaron la invitación. Y fueron a Jerusalén. ¿Qué más hizo Ezequías? Esta parte en la que yo siempre tomo de este texto, ¿no? El versículo 25. También puso levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Reformó la música que se iba a utilizar también en la adoración. Interesante, ¿no? Es un detalle interesante y es común, ¿saben? Los 4 grandes reformadores, Ezequías, Josías, Josafat y Nehemías, todos hicieron reforma en la música. Yo no entiendo bien por qué, pero los 4 se menciona que hicieron una reforma en la música. Bien, debe ser algo importante, me imagino, ¿no? Ahora fíjense qué fue lo que sucedió. Armaron la Pascua y empezaron a llegar las personas. Y entonces empezaron a llegar de los reinos del norte y los recibían en sus casas a pesar que eran sus enemigos en ese tiempo. Los recibieron y empezaron a celebrar, hacían sacrificios. Ezequías fue dadivoso y entregó pan y carne a toda la gente y también hizo de que los sacrificios fueran por cientos y si alguno no tenía, entonces él veía la forma de que cada uno pudiera ofrecer su sacrificio en aquella fiesta de la Pascua. Dice la palabra que se alegraron y se juntaron y se emocionaron, pero dice algo más hermoso todavía. Al final de Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el 35 dice: así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa a Jehová. Todo lo que su padre terminó, todo aquello que su padre cortó, yo no sé a los que les gusta la profecía, pero Acaz rompió el tamid, ¿sí? Rompió el continuo. Bien, todo eso fue restablecido por su hijo Ezequías. Y miren lo que dice, versículo 36, se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Cómo se dieron cuenta que era Dios el que había metido la mano? Porque la cosa fue hecha ¿cómo? Rápidamente, ¿sí? Ezequías dijo: yo he determinado hacer un cambio radical en mi vida, en la vida de este reino. Dijo: ¿quién se apunta? Y yo, yo. Todos levantaban la mano. Todos sintieron el mismo espíritu. Todos querían la misma experiencia. Y se juntaron unos a otros, se animaban unos a otros. ¿Quién va a ir a anunciar allá? Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Y todos dijeron: yo voy a ir, y partieron para allá. Se juntaron y fueron por todo lugar trayendo a la gente para este evento. Cuando llegaron al lugar era todo alegría y todos se daban cuenta: ¿viste? El Señor abrió las puertas. ¿Viste? No había plata y apareció la plata. ¿Sí? Mira, no había comida y apareció pan. Muy bien. Mira, había esto y faltaba esto y todo fue algo hermoso. Pudieron ver que la mano del Señor estaba así. Eso es lo contrario de cuando Dios evita algo. No sé si se acuerdan, no sé, la historia de la burra de Balaam, creo que es muy diciente, ¿no? Cuando tú vas por el camino equivocado, ¿qué hace Dios? Te estorba, ¿no? Te estorba para que no sigas por allí. En este caso fue todo lo contrario. Lo empujó. Lo fue empujando para que toda esta reforma se llevara a cabo en Israel. Terminó la fiesta de la Pascua. ¿Saben qué hicieron? Les gustó tanto que decidieron celebrar una segunda Pascua ahí mismo. ¿Se imaginan? ¿Nos quedamos aquí 3 días más? ¿Sí? ¿Nos quedamos 3 días más aquí, sí? Una segunda Pascua, una después de la otra, ¿sí? Ay, yo quería hablar de la iglesia emergente, pero ya como que... Una Pascua después de la otra. Y lo que sucedió después, eso fue tremendo, porque celebraron Pascua durante una semana más.
Cuando terminaron, todos estaban contentos y felices. Presten atención a esta frase. Es única. Segunda de Crónicas 30. Yo creo que no hay ninguna reforma hecha en Israel que tenga tantos detalles como la reforma de Ezequiel. Pero son detalles claves. Dice aquí, en Segunda de Crónicas 30, que cuando terminó la reunión, dice en el verso 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, el hijo de David, el rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Desde los días de Salomón no había sucedido nada igual. Y después los sacerdotes levitas puestos en pie bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿Cómo hizo el cronista para saber eso? Ese es el misterio. Yo a veces siento que mis oraciones a veces no llegan ni al techo. Pero él supo que cuando el pueblo dispuso su corazón para reformarse, para encontrar un nuevo camino de acuerdo a las Escrituras, entonces la voz de ellos fue oída, no aquí, en la casa del Señor. ¿Te gustaría que cuando tú oras, esta frase se repitiera en tu vida? Tener la certeza de que todo lo que tú le estás diciendo al Señor, todo lo que has llorado, aquello que no eres capaz de decir en manera audible, pues Dios lee los corazones también. Todo eso ha sido oído por Dios en su santo templo, ya en su trono de gracia. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. ¿Saben? Cuando salieron de ese lugar, estaban tan contentos. No lo hagan, por favor, ¿sí? No lo hagan. Estaban tan contentos que cada uno se devolvió a sus hogares. Y se fueron con martillos, rompiendo todos los ídolos que encontraron en el camino. Lo dice la Biblia. Se fueron a su casa rompiendo todos los ídolos en su casa. ¿Sí? Todos los que estaban ahí en el vecindario, lo que hicieron polvo, todo lo que encontraron allí. Todo lo que habían aprendido en Jerusalén, lo replicaron en los lugares donde ellos vivían. La misma bendición que ellos habían recibido, querían entregarla a sus vecinos, a sus familias, a sus hermanos. Por tanto, pienso yo, y es bastante interesante, por cierto, no voy a hablar de iglesia emergente. Me quedé en la pura introducción, lo siento. ¿Me perdonan? Vengan mañana tenemos la segunda parte. Pero aquí hay una cosa que es muy interesante y pienso yo que es algo trascendental. Ambos, padre e hijo, intentaron hacer algún tipo de reforma religiosa en Israel. Uno lo hizo contemplando los modelos que veía en otros países, en otras religiones, en otras confesiones. Y el otro lo hizo buscando en la palabra del Señor. Uno lo hizo culpando a Dios de todo lo que le pasaba en la vida mal. El otro se arrepintió de corazón por los pecados suyos, por los de su padre, por los de su familia y por los de su nación. ¿Saben? El camino hacia una reforma, hacia un reavivamiento, es algo que ha asustado a muchos hombres a lo largo de muchos años. Hay muchos que han pensado, ¿no? Hay muchos que han pensado de alguna manera que tal vez a la iglesia le falta chispa, le falta fuego a la iglesia de hoy. Porque hoy día ya no tenemos lenguas de fuego sobre la cabeza, porque el día de hoy ya no se convierte en 3,000 y permanecen en unidad y amor. Hay algunos que piensan la iglesia ya se está muriendo. De hecho, el postulado del posmodernismo es ese, que el cristianismo ya murió. Bien. Ahora el punto es este. Una reforma, un nuevo comienzo, un nuevo palpitar,
¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza todo? ¿Cuántas personas se necesitaron en Judá? ¿Cuántas personas se necesitaron en Judá para que se levantara un reavivamiento de estas proporciones? Una persona tomada por el poder de Dios puede iniciar el más poderoso reavivamiento. Esa persona eres tú. Una persona con la convicción determinante de romper cualquier herencia genética que existe en la familia, cualquier hábito que haya continuado por generaciones, cualquier cosa que no haya podido vencer. El que haya tomado la determinación y se encomiende en las manos de Dios es capaz de empezar la más grande revolución. ¿Saben qué es lo que decían de los primeros apóstoles? En griego la expresión es fuerte, dice, pusieron el mundo patas para arriba. ¿Sí? Eso es lo que decía, upside down. ¿Sí? El mundo está puesto patas para arriba por culpa de estos, los nazarenos, los que hablan del crucificado, los que hablan de este. ¿Saben? Yo he visto con tristeza que en muchos lugares, cuando no existe el poder de Dios, las personas de alguna manera tratan de imitar artificialmente lo que Dios puede hacer. Y entonces llamamos en nuestro auxilio a la música, y llamamos a las luces, llamamos al espectáculo, a los métodos para poder convertir personas que más bien a veces parecen que te estuvieran ofreciendo un plan de teléfonos. ¿Sí? Métodos de alguna manera que son para capturar como clientes a veces, ¿no? Cuando se pierde el poder de Dios, cuando las cosas no funcionan, hay muchos que toman la determinación de buscar la ayuda del hombre y buscan en el lugar incorrecto. ¿Sí? Porque cualquier cosa que pueda de alguna manera convencer a las personas que no provenga de la palabra de Dios es algo que no va a ser fructífero. Las emociones perecen con el tiempo. ¿Sí? Todos los movimientos que se han levantado por una emoción perecen con el tiempo. El tiempo mata las emociones. Es raro cuando una persona está triste, ¿verdad? Una persona está triste, puede estar triste un día, pero si permanece 2 días triste, bueno, uno dice, bueno, está sufriendo algo terrible. Pero si permanece triste durante todo un mes, tiene una enfermedad, ¿o no? Si una persona se está riendo, ja, 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 ok, bien, es alegre, ¿no? Se ríe un día, se ríe 2, y permanece riéndose 3 días, no, hay que llevarlo al manicomio. La principal cualidad de las emociones es que son pasajeras, ustedes me entienden. Hay muchos que piensan que de alguna manera si nosotros tenemos cultos más emotivos, donde todos nos pongamos a llorar, entonces de alguna manera vamos a experimentar el poder de Dios. Eso es falso. Eso es falso. ¿Saben por qué? Cuando el Señor de alguna manera me encontró, yo participaba en la parroquia de mi ciudad, pero yo no estaba precisamente en una iglesia católica común, yo estaba en una iglesia católica carismática. Y nosotros teníamos cultos emotivos, ¿sí? Nosotros llegábamos y nos parábamos en estos cultos y teníamos música bien loquita. Era todo un sistema, ¿sí? Porque para poder lograr las emociones tú necesitas de alguna manera quebrar el proceso natural de la mente. Entonces había música emotiva, música rápida y rítmica y empezaba a subir poco a poco y la intensidad, ¿ya? Ocupábamos letras de canciones que fueran muy fáciles de repetir, ojalá solamente 4 líneas que se repetían. Y como se repetían todo el rato, en algún momento el cerebro se desconectaba, ¡pam! Y entonces toda la mente se centraba en lo que tú estabas sintiendo. Y la música iba subiendo intensidad hasta que llegaba al clímax. Y en ese punto, ¡boom! Música suave, delicada. Y mis amigos caían al piso. Se movían igual que los pescaditos cuando los sacan del agua. Empezaban a tiritar. Ellos pensaban que tenían visiones. Tenían toda una experiencia espiritual. Yo siempre dije, ¿por qué soy tan malo? A mí nunca me pasa eso. Pero a ellos les pasaba.
¿Sí? A ellos les pasaba y yo los veía que empezaban a saltar así como pescaditos y yo los miraba y yo decía, y a mí no me pasa esto nunca. ¿Sí? Algunos de ellos se ponían a hablar en lenguas y Sara, Sara, babay, Sara, babay. Lo que yo recuerdo es que al salir de esos cultos, afuera, nos saludábamos. Estábamos todos con la cara roja. Todos habíamos... Entonces yo le decía que Dios te bendiga, que Dios sea contigo y que Dios sea aquí, que Dios sea allá. A los 30 minutos se había ido todo el efecto. A la hora estábamos emborrachándonos en la discoteca y estábamos hablando mal del prójimo. Todo lo que es emotivo se acaba así, 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 así. Las reformas verdaderas nacen de una convicción profunda. Nacen de una convicción profunda. Estamos en una era en que muchas veces muchos de nuestros hermanos están confundidos en esto. Hay muchos que piensan que la verdadera experiencia de tener el Espíritu Santo en su corazón es la emoción que se siente en este tipo de adoración. Y eso pasa en las iglesias evangélicas, ¿sí? Porque ellos van, les hacen este procedimiento, elevan todas sus emociones y ellos lloran. Llega ese clímax y ellos levantan los brazos, cierran sus ojos, lloran. Sienten toda esa emoción y ellos piensan que esa emoción es la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se percibe la influencia del Espíritu Santo? El viento sopla, de dónde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es así. Tú puedes ver evidencias que el Espíritu Santo te ha tocado. ¿Cómo? Zaqueo, cuando lo tocó el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Transformó su vida. La única evidencia que tenemos de que Dios está con nosotros y su Espíritu está obrando en nosotros es cuando cambiamos. Cuando estamos luchando. Cuando estamos luchando. Las cosas que antes nos parecían mal, ahora nos parecen bien. Antes nos sentíamos ridículos haciendo algunas cosas y ahora las hacemos. Yo iba a la escuela y me escuchaban siempre mis compañeros ahí que yo estaba... En la clase de matemática yo siempre estaba con el cuaderno cerrado y estaba con otro cuaderno abierto escribiendo rap, ¿sí? Estaba haciendo mis músicas de rap atrás. Yo era de los desordenados, hacía bolitas de papel, lo ponía en el bolígrafo, ¡fu! Le tiraba los de adelante, ¿sí? Y un día el profesor me ve que todos están haciendo la tarea y yo saco una Biblia así y me pongo a leer. Cuando levanto la cabeza, sentí que había mucho silencio. Y estaba toda la clase mirándome porque yo había sacado una Biblia. Me mandaron al psicólogo de la escuela. Y eso es de verdad. Es de verdad, me mandaron al psicólogo de la escuela. Yo me reía de los aleluyas. Yo me reía de los que se comportaban así, de los que iban a la iglesia. Y ahora yo era uno de los mismos. ¿Me entienden? ¿Qué otra convicción sucedió en mí? Empecé a entender también que las cosas que yo amaba tal vez no eran buenas. Y primero se sembró como una duda. Luego de la duda empezó la convicción, esto es malo. Luego empecé en Romanos 7, yo lo hago, pero lo que hago lo pienso, pero lo que pienso no lo hago. Y empecé en ese conflicto del ser humano. Y el Señor me fue ayudando poco a poco a comprender la profundidad de mi pecado para luego mostrarme la grandeza de su gracia. Así es como conocemos la influencia del Espíritu de Dios. No por ponerte a llorar un ratito, por ponerte a saltar y por ponerte a brincar. La experiencia es real y es duradera. Es duradera. El gozo del Señor se manifiesta no en una carcajada. Es una sensación constante en el corazón en que tú miras al cielo, no sientes culpa y tú dices, soy perdonado por gracia, soy perdonado por gracia. No debo nada. Miro al cielo y en vez de decirle, Señor Dios, perdóname, no, es Abba. Abba significa papito, mi Padre, mi Dios, eres tú, te conocí,
te conozco, camino contigo. Ya no eres mi enemigo, eres mi Padre, eres mi Dios. Yo quiero vivir esa experiencia. Ahora bien, hay una cosa interesante. Dice el libro de San Juan: y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál es la única fórmula para atraer a la gente? ¿Quién es el que iba a ser levantado? Cristo Jesús. La misma fórmula antigua, la que ha existido desde siempre. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentimiento es metanoia. Significa un cambio de mentalidad. Queridos jóvenes, en serio, yo quería hablar de iglesia emergente. Les prometo que es cierto. Pero creo que ya avanzamos bastante en este tema y simplemente yo quiero motivarlos a que podamos tener la experiencia que tuvo un solo hombre. Un solo hombre. Una sola mujer. Cualquiera de los que asistió a este congreso. Alguien que tiene el deseo de cambiar. Que en su corazón ponga esa sensación de proponer en su corazón hacer un pacto con Dios. Una promesa eterna, pase lo que pase, venga quien vengan, digan lo que digan, ¿sí? La fórmula para iniciar un reavivamiento es la misma que se ha utilizado por más de 2000 años. Cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. No hubo ninguna banda de rock, ¿verdad? Allá en el monte de la bendición. No hubo ninguna luz, ni tampoco efectos especiales. Las lenguas de fuego fueron reales. No había nada artificial. Era todo obra del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que ha caminado durante todos estos días en este evento. Por tanto, toma la convicción, sé diferente. Sé diferente. Sé diferente. Yo a veces le digo a mi hijo, eso es otra lucha. Pero yo a veces le digo, eso a veces nos frustra, ¿no? Que nos digan que no. Pero si tú tienes una convicción de fe, tú dices, aunque me cueste, aunque no me guste, si Dios dice que no, es no. Bien. Porque algún día el Señor me va a decir, ¿verdad? Se van a perder. Sí, todos se pueden perder, pero tú no. Por la gracia, por la cruz, por el ministerio del santuario, por el día de la expiación que se está llevando a cabo. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de iniciar un reavivamiento en donde nosotros vivimos. Joven, sal de aquí, sé diferente. Sal de aquí, sé diferente allá donde tú vives. En tu colegio, en tu ciudad, en tu trabajo. Ve allá y sé diferente. Todo lo que aprendiste aquí, enséñalo, predícalo, por ejemplo y por precepto. Sale de aquí imbuido del Espíritu Santo, que el Señor te use. Y que cada convicción sea sellada con la preciosa promesa de la gracia y el poder de su Espíritu. Vamos a orar, ¿les parece? Arrodillémonos. Querido Padre, en el alto cielo, quiero pedir tu bendición por cada persona que ha tomado de su tiempo para venir
a este evento, pido de que todos nosotros en nuestra indignidad, en nuestras debilidades, podamos comprender quiénes somos nosotros, qué tan débiles somos y que podamos también entender cuán poderoso eres tú. Permite que en nuestra debilidad podamos ser fuertes por tu presencia. Coloca propósitos nuevos en nuestro corazón. Danos la fuerza para poder llevarlos a cabo. Permite que podamos ser diferentes y que haya un nuevo latir en nuestro corazón, un nuevo comienzo. Bendícenos a todos. Necesitamos tanto de tu gracia, pero lo pedimos en el nombre poderoso de